Soy cirujano digestivo de la Clínica Alemana y el Hospital Padre Hurtado, y la verdad que estoy muy de acuerdo con el doctor Cuesta lo que presentó. Yo creo que finalmente las presentaciones van a ser bastante similares. El cáncer de esófago es muy frecuente en países como China, India, Irán y el sur de África, principalmente escamosos en esas regiones y principalmente adenocarcinoma en Europa y Norteamérica. La incidencia en Chile en general es baja, de 6,9 por 100.000 habitantes en hombres y la mitad alrededor de eso de las mujeres, pero su importancia para nosotros radica en la alta morbimortalidad postoperatoria que tiene y el mal pronóstico en general que tiene, con sobrevidas entre 20 o un 40% en las series más optimistas. Como bien lo dijo el doctor Cuesta, me parece que en este minuto, siempre que sea posible, el Ivor-Lewis debiese hacer la técnica de elección, y es la misma técnica que se usaba principalmente donde me formé en Inglaterra y la que pretendo usar acá. Mi presentación va a ir más enfocada en cuáles son las indicaciones específicas en que un McKeown puede ser válido. Incluso la técnica transyatal, que después de la cirugía mínimamente invasiva se usa cada vez menos, todavía tiene sus indicaciones, por lo tanto veremos cuáles son las del McKeown. Primero que nada, ¿qué es un McKeown? Es una esofectomía en 3 campos o en 3 fases, con un primer tiempo torácico, en que se realiza la movilización del esófago, disección del tumor con todo su tejido circundante, la linfadenectomía y la ligadura del conducto torácico. Un segundo tiempo abdominal, en que está la liberación gástrica, principalmente de sus pedículos vasculares, linfadenectomía, confección del tubo o conducto gástrico y una ionostomía de alimentación, que también tiene una indicación variable. Y un tercer tiempo cervical, en que también se puede realizar una linfadenectomía y es cuando uno realiza la anastomosis. El McKeown se puede realizar por técnica abierta, mínimamente invasiva o híbrida, que habitualmente es un tórax por videotracoscopía y un abdomen abierto. Y al igual que en toda la cirugía digestiva, la tendencia es hacer técnicas cada vez menos invasivas. En mi presentación no voy a hablar mucho de la disección torácica, media y baja y el tiempo abdominal, ya que son básicamente lo mismo que en el Ivor-Lewis. ¿Qué grandes diferencias tenemos? Que la disección esofágica es bastante más alta que para el Ivor-Lewis, como vemos vamos por arriba de las ácidos. Y he aquí el principal problema, que a esta altura, entre el esófago y la vía aérea, está el nervio laríngeo recurrente izquierdo, y un poco más arriba nos vamos a encontrar con el nervio laríngeo recurrente derecho, y en todas estas zonas donde deberíamos hacer la linfadenectomía. En esta otra imagen podemos ver que luego de hecha la disección abdominal, por una pequeña incisión podemos exteriorizar el conducto gástrico, y podemos ver también al mismo tiempo que ya está hecha la incisión cervical. Posteriormente vamos a hacer un ascenso de este conducto gástrico por el mediastino posterior para hacer la anastomosis. Esto es muy importante, que cuando uno secciona el esófago, uno, para tener una buena anastomosis sin tensión, uno igual necesita una cierta longitud del esófago, lo cual vamos a discutir la importancia que tiene esto más adelante. Tipos de anastomosis, principalmente 3. Stapler lineal, una anastomosis lateral, en la cual se puede cerrar después las enterotomías con sutura. Stapler circular, y la clásica sutura manual. Entonces, ¿cuál es la indicación? Básicamente esta fue la revisión bibliográfica que hice, y en general hay poca y mala bibliografía respecto al tema. Generalmente no hay ningún estudio clínico randomizado controlado. Son generalmente puros metaanálisis y revisiones basadas en estudios bastante pequeños y retrospectivos, y hay principalmente 2 estudios que son más de peso, ambos chinos, que tienen un buen volumen, y uno de ellos es prospectivo. El primero de estos estudios entonces es de Zhejiang, China, más de 400 casos al año, por lo tanto un centro de muy alto volumen. Más que un trabajo propiamente tal, este es un consenso que ellos hablan, y ¿qué es lo que concluyen? Primero, que la gran mayoría de sus casos son McKeown, usan McKeown para tumores de tercio medio y proximal, usan Ivor-Lewis solo para tumores del tercio distal.
90% de sus cánceres son escamosos, sobre el 60% de su cirugía son mínimamente invasiva y alrededor de un 20% híbrida, por lo tanto solo un 10% de cirugía abierta. Esto es muy importante, que tienen entre un 20 y 35% de linfonodos positivos en el mediastino superior, que esto quedaría fuera de la disección en un Ivory-Lewis. La principal complicación, como era de esperar, y como mostré en la foto, es lesión del nervio laríngeo recurrente, y que habitualmente viene seguido por una neumonía bastante severa. La tasa de filtración que tienen de la anastomosis cervical es bastante buena, comparada con otras series, solo un 8%, y que explican que era un 15%, lograron bajarlo a un 8% cambiando la técnica, dejando la mucosa 5 milímetros más larga que la capa muscular. También hablan de que la fístula, si es que ocurre la filtración a nivel cervical, es bastante más fácil de manejar que en el tórax, lo cual también lo discutiremos más adelante. La conclusión de ellos es que, al ser las filtraciones anastomóticas más fácil de manejar en el cuello, la técnica McKeown debiese ser la técnica de elección siempre que se pueda. El otro estudio, que también es chino, de Beijing, 251 casos, prospectivo, es bastante diferente al otro y concluye cosas bastante diferentes. Primero, ellos usan Ivory-Lewis principalmente, con una relación 4:1. Usan Ivory-Lewis tanto para los tumores tercio medio y distal, y McKeown solo para los tumores proximales. La proporción de escamosos es bastante similar, casi un 90%, versus los adenocarcinoma. McKeown siempre incluyó linfadenectomía mediastínica alta y cervical izquierda, y por ende el número de linfonodos fue significativamente mayor que en un Ivory-Lewis. Pese a esto, el tiempo quirúrgico demostraron que era mayor en un Ivory-Lewis, principalmente por lo compleja de la anastomosis. Y esto es importante, el McKeown mostró mayor tasa de filtración, mayor tasa de estenosis de la anastomosis y mayor tasa de lesión del nervio laríngeo recurrente. Si bien para ello la filtración de la anastomosis también fue bastante baja, fue como un 8%, la filtración que tenían en el Ivory-Lewis fue de un 1%, por lo tanto igual es significativo. No tuvieron diferencia en cuanto a sangrado, kilotórax, arritmias, reoperaciones, tiempo hospitalario, ni en UCI ni total, y tienen igual tasa de resecciones R0 y de sobrevías al año. Esto es importante recalcar que la única mortalidad que hubo en la serie fue en un McKeown, fue por una filtración de la anastomosis cervical que filtró hacia el mediastino. Y por eso es importante lo que dije antes en la foto de la sección esofágica, que generalmente el largo del esófago cervical que uno deja por una buena anastomosis, cuando ya está reconstituido y uno lo devuelve a la incisión, habitualmente eso ya no queda en el cuello y queda muchas veces en el mediastino superior. Por lo tanto, si filtra en un porcentaje no menor, va a filtrar hacia el mediastino. Su conclusión es que la técnica quirúrgica deberá ser elegida en función de la ubicación y el estadio tumoral, así como las preferencias de la institución. Un poco complementando esta información con lo sacado de los metaanálisis, las potenciales ventajas de un McKeown sobre un Ivory-Lewis sería para tumores del orión gastroesofágico hasta el esófago proximal a la altura de la clavícula, o sea, bastante más alto, ya que el Ivory-Lewis no debiese ser usado en tumores que van por encima de la carina. El mayor margen proximal, en teoría, tendría un menor riesgo de recidiva local. Permite hacer linfadenectomías más proximales, incluso en cuello. La fase torácica sería más corta, dado que no se hace la anastomosis en el tórax, y eso podría ser de beneficio para pacientes que tienen una función pulmonar límite. La anastomosis cervical técnicamente es más fácil, por lo tanto la curva de aprendizaje sería más corta, como también lo nombró el doctor Cuesta. Las filtraciones de la anastomosis cervical serían en teoría más fácil de manejar. No es necesario agrandar la incisión torácica para poder extraer la pieza en cirugía mínimamente invasiva, ya que se puede extraer o por la cervicotomía o por la incisión que uno hace en el abdomen y que habitualmente uno hace la yeyunostomía por ahí también. Y en general es una técnica con mayor versatilidad que las otras técnicas descritas. ¿Qué más concluyen en estos metaanálisis? Que va a estar fuertemente la técnica de elección definida por la preferencia y experiencia del centro,
Por lo tanto, países asiáticos realizan McKeown en más del 80% de los casos, y países occidentales realizan Ivory Lewis en más del 75% de los casos. Y eso también tiene fuerte relación con la cantidad de escamosos y adenocarcinomas que tienen. Hay mayor filtración anastomótica en el McKeown, de un 10.6 a un 4.5% en promedio, y también tienen mayor necrosis del conducto gástrico, lo cual es uno nefasto como una complicación. Y importante que tienen igual incidencia de filtraciones graves, o sea, pese a que hay mayor filtración en los McKeown, igual, como comenté, hay un número de filtraciones que van hacia el mediastino y son graves, y esos serían equivalentes al número de filtraciones que podrían haber en un Ivory Lewis. El Ivory Lewis tiene menos estenosis, menos lesiones del nervio laríngeo recurrente, menos complicaciones pulmonares, menos sangrado, menos tiempo quirúrgico, menos estadía hospitalaria y mejores resultados funcionales. Ambas técnicas tendrían igual mortalidad 30 a 90 días, kilotórax, número de linfonodos resecados y tasa de R0. En general, las técnicas mínimamente invasivas y las técnicas híbridas han ido aumentando de forma progresiva, con mejores resultados perioperatorios funcionales, pero con igual mortalidad y resultado oncológico, que es lo más importante, y que el Ivory Lewis pareciera ser la mejor opción si es que es oncológicamente apropiado, pero entendiendo que el McKeown es una técnica segura cuando está clínicamente indicada. A modo de resumen, y como conclusión de todo lo analizado, y también luego discutir con algunos expertos acerca de otras indicaciones que no salían en la bibliografía, podemos concluir que los tumores altos, en general por encima de la ácigos, debieran ser manejados con un McKeown. El cáncer de laringe o hipofaringe que requieren una reconstrucción con un conducto gástrico, con un ascenso gástrico, también obviamente van a requerir un McKeown. Compromiso linfático torácico alto o cervical. Esto que no se discutía en ningún trabajo, pero es la necesidad de iniciar una fase torácica, por ejemplo, en tumores que son muy avanzados, que no tengo la duda si es que va a ser resecable, el iniciar con la fase torácica en un McKeown me da la posibilidad de saber si va a poder resecarlo antes de hacer toda la movilización gástrica. Esófago dañado, ya sea por cáusticos, por ejemplo, o un esófago que tiene displasia a bajo grado, en que quiero alejarme en anastomosis de la zona de riesgo y prefiero ir más arriba, y con pacientes que tienen muy riesgo alto de filtración, por ejemplo, zona de la anastomosis o el esófago torácico irradiado, por ejemplo, por cáncer de pulmón o cáncer de mediastino, o pacientes con desnutrición extrema. Y como último, no olvidar que la anastomosis cervical, como lo dije antes, queda bastante más baja y puede filtrar hacia el mediastino, pese a que sea un McKeown que en teoría es más seguro. Muchas gracias.